Buenas tardes. Continuando con este módulo, lo que veníamos hablando de las medidas de precaución estándar, ahora esta tercera parte va a estar abocada a lo que es las medidas de precaución basadas en la vía de transmisión. Nosotros tenemos que recordar que las medidas, ¿qué son las precauciones de aislamiento o las medidas basadas en la vía de precaución? Estas se han diseñado con el fin de prevenir la diseminación de los microorganismos entre pacientes, personal hospitalario y visitantes. ¿Con qué objetivo? De poder cortar la cadena de transmisión del agente infeccioso, como veníamos hablando hoy, disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales, prevenir o controlar brotes, racionalizar el uso de todos los recursos y sobre todo mantener la calidad de la atención del paciente, ofreciéndole seguridad cuando viene a hospitalizarse por el motivo que sea. Siempre tenemos que recordar que estas precauciones siempre se agregan a las precauciones estándar. Eso es un concepto que nos tiene que quedar bien claro, que cualquier medida que sea según su vía de transmisión son precauciones estándar que se aplican, repasando un poco lo del capítulo anterior, a todos los pacientes y van a estar diseñadas para el cuidado específico en lo que conocemos, sospechamos la existencia de una infección o colonización con un patógeno ya epidemiológicamente importante. Estas precauciones tienen varias vías, pueden ser respiratorias o de contacto. Cuando hablamos de respiratorias, tenemos que decir que puede ser de gotita o de aire, y las de contacto, hay una nueva modalidad después de que nos ha surgido el problema del Clostridium, que vamos a tener un capítulo específico de brotes sobre este tema. Se ha hecho una variante a las precauciones de contacto en cuanto a algunas determinaciones que le vamos a ver más adelante. Un poco a modo de recordar, tenemos que decir que la vía de transmisión de la vía aérea se trata, como bien dice el término, que es a nivel del aire, porque son partículas infecciosas que pesan menos de 5 micrones o menos de diámetro, por lo cual tienen la capacidad de suspenderse en el aire, y estas son más difícil de prevenirlas si nosotros no ponemos la barrera adecuada. A modo de ejemplo, después vamos a hablar bien determinadas, una de cada de ellas, por ejemplo, es la tuberculosis, la varicela zoster o el sarampión. Cuando hablamos también de la vía respiratoria en cuanto a las gotitas, acá lo que tenemos que tener más precaución es en la distancia. Sabemos que el mecanismo es de contacto de la nariz y mucosa, boca conjuntiva con partículas que son de más de 5 micrones de diámetro. Por lo cual acá lo que hacemos mucho énfasis es que la distancia va a comprometer más el mecanismo de transmisión. Siempre estamos hablando más de 1 metro del lugar, del paciente hacia nosotros, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos dar acá? Bueno, es el virus de la influenza, adenovirus, la virus de rubiola, la Neisseria meningitidis, Bordetella, Portreus o el SARS. De todas formas, ahora cuando nosotros hablemos de cada una, vamos a dar otros ejemplos. Y después tenemos la vía de transmisión de contacto, que es de contacto directo o indirecto. Siempre es el contacto, puede ser piel a piel o mediante objetos contaminados de un paciente infectado o de un huésped susceptible. Ya esto lo vimos anteriormente siguiendo la cadena de transmisión. En estos casos son, virus sincitial respiratorio, rotavirus, bacterias entéricas, microorganismos multiresistentes, Clostridium, entre otros. Ahora específicamente hablando de cada uno de ellos, vamos a empezar a determinar la precaución de contacto. Esta se aplica a todos aquellos usuarios
que se hayan comprobado o se sospeche una colonización o infección de patógenos que se transmiten por contacto directo o indirecto. Cuando hablamos contacto directo tenemos que decir que es la transferencia de este microorganismo entre el huésped susceptible y la persona colonizada o infectada, entre pacientes o pacientes y personal de salud. Y cuando hablamos de contacto indirecto involucra a lo que es el contacto de un huésped susceptible con un vehículo que usa como intermediario. Por ejemplo, siempre hablamos de las manos, de los guantes o de algún instrumento que se utilice, puede ser hasta un estetoscopio, la historia clínica. Siempre tenemos que tener la precaución de evitar que estas cosas entren a la habitación y se usen con otros pacientes sin haberse limpiado y desinfectado previamente. Desde hace unos cuantos años ya estamos trabajando con cartillas que cada institución ha adaptado de acuerdo a sus necesidades. Nosotros acá traemos a modo de ejemplo, porque son las que están en la web, en la página del Ministerio de Salud Pública, y son las que recomienda el Ministerio, como forma de precaución en cuanto a la atención y que sea una forma de identificar al paciente, no tanto en el rótulo, porque esto ha sido muy cuestionado e inclusive ha llevado a muchas controversias si poner o no, pero siempre tratamos de explicar, por ejemplo, nosotros que trabajamos en un hospital que es universitario y de formación, se nos hace a veces difícil poder estar atenta las 24 horas para informar por si vienen técnicos de diferentes servicios. Entonces esto contribuye a que se puedan, todo el mundo pueda saber cómo manejarse cuando se enfrenta a una situación o un paciente que está con una precaución de aislamiento. Entonces nosotros siempre sugerimos que cualquier visitante siempre consulte a enfermería, que es la que sabe bien determinarle cómo son las precauciones y cómo se las tiene que colocar correctamente. Pero bueno, en caso de que tenga que entrar y no encuentre todavía a alguien que lo pueda acompañar, ya sabe, por ejemplo, el acompañante ya va a saber cómo colocarse las protecciones. Siempre tenemos que sumar estas a las precauciones estándar. En cuanto a las precauciones por ejemplo, los guantes, tenemos que ponernos los guantes antes de entrar a la habitación, habernos hecho la higiene de manos previa, ¿no? Usar guante cada vez que toquemos al paciente o superficies que están cercanos a él, el entorno. Igual siempre tenemos que tener la precaución de evitar tocar cosas que no tenemos que tocar. Siempre tenemos que quitarnos los guantes antes de retirarnos de la habitación y vuelta a hacer la higiene de manos. La higiene de manos, aplicar siempre lo que ya vinimos hablando, de los 5 momentos, con alcohol en gel, en caso de que necesitamos desde el mismo paciente. La bata siempre la usamos a ingresar a la habitación y la tenemos que quitarnos antes de salir de la habitación, de la forma que ya vinimos explicando. El traslado del paciente, si evitamos los traslados, pero muchas veces es necesario y entonces tenemos que asegurarnos que ese paciente se le apliquen estas mismas medidas a donde vaya a ir, por lo cual siempre es imprescindible la buena comunicación. Nosotros tenemos que comunicar al servicio donde necesite ser trasladado el paciente, en qué situación va, recordar que la persona que lleva a ese paciente tiene que ir con las medidas de protección. Se sugiere que siempre se le cambie la ropa de cama, que si es posible se traslade en una sillita, no en la cama que está más colonizada con todos los microorganismos del paciente. Una vez que se traslade el paciente y vuelva a hacer la higiene a esa silla de rueda o la camilla en donde se trasladó el paciente. Es importante en cuanto al ambiente, hablar con el departamento de higiene mental,
de que realmente se haga la frecuencia que se tiene que hacer, que es por lo menos una vez por turno o cada vez que sea necesario, que no comparta ningún artículo de uso para la atención del paciente, ya sea estetoscopios, termómetros. Y en el caso de que requiera algún artículo, algún equipamiento que muchas veces se le necesita hacer un estudio, por ejemplo un ecógrafo, siempre tenemos que recordarle a ese técnico que una vez que utilice ese aparato tiene que hacer una limpieza y desinfección, la habitual que se hace con cualquier paciente, pero realmente tenemos que asesorarnos de que se cumpla. Acá no es que sea algo distinto, pero sí que se cumpla. Por ejemplo, en el caso si estamos en pediatría y un niño requiere un tipo de precaución, también tenemos que hablar con los papás y bueno, de tener mucha cuidado con el tema de los juguetes, que los niños a veces se comparten y eso hay que tenerlo también bien controlado. Del otro lado de la cartilla siempre va a estar las enfermedades, el patógeno y la duración del aislamiento. O sea, estas son las sugerencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en infecciones de pacientes colonizados con microorganismos multiresistentes, por ejemplo, nosotros todo lo que es, decimos enterobacterias resistentes a carbapenem o Comblair, estos se dejan en este tipo de precaución de aislamiento hasta el egreso, o hay casos que se le hace la vigilancia, que es la erradicación de la colonización por medio de 2 cultivos negativos en menos de 15 días. Nosotros esto, ya les digo, va a depender un poco de la política de cada institución, de acuerdo a la endemia que tenga y los problemas que tenga cada hospital. Nosotros, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? En el comité de infecciones, en este momento en el hospital de clínica, cuando nosotros tenemos un paciente que está contaminado con, por ejemplo, cualquier enterobacteria que tenga BLE, le dejamos este tipo de aislamiento hasta el egreso. Y después ponemos una alerta en la historia clínica, para que cuando venga el paciente y, por ejemplo, no tuvo un alejamiento del hospital de menos de 6 meses, al ingreso nosotros volvemos a colocarle las precauciones de aislamiento a forma de evitar la diseminación por la colonización que el paciente tiene. Después, en el caso de la diarrea, lo vamos a ver más adelante, se ha conformado, como ya les dije, una cartilla que tiene algunas condicionantes distintas. Sobre todo es por el tema de la higiene de manos y la desinfección. Por ejemplo, acá vamos a venir a ver las variantes del Clostridium. En el caso del Clostridium hay que recordar que la higiene de manos, sobre todo luego de la atención del paciente, debe realizarse con agua y jabón, ya que el desinfectante que se usa habitualmente, que es el alcohol, no es efectivo para las esporas. Por lo tanto, siempre tenemos que higienizarnos con agua y jabón al salir de la habitación. Cuando nosotros estamos atendiendo al paciente, se puede trabajar con alcohol en gel sobre el mismo paciente cuando vamos a aplicar los 5 momentos. Pero no podemos hacernos una higiene con alcohol al salir de la habitación. Otra cosa que varía acá con respecto a lo que era de contacto es la higiene ambiental. Nosotros sugerimos, acá dice, en esta cartilla dice al menos 1000 partes por millón, que esa sería la desinfección que se usa habitualmente para cualquier habitación. Nosotros sugerimos, dada la evidencia que hay, 2000 partes por millón para la parte de la frecuente de la habitación y al alta 5000 partes por millón.
De todas formas, recordemos que en este curso va a haber un módulo que es específicamente todo lo que es higiene ambiental. Allí vamos a ahondar más en todo lo que es la desinfección de los ambientes y cuál es las concentraciones adecuadas para lograr nuestro objetivo, que es eliminar los microorganismos. Con respecto a lo otro, es igual, se comporta igual. Y una cosa que hemos agregado, que una vez que el paciente se va de alta, se le hace una monitorización de ambiente. Hay dos sistemas. Podemos hacerlo con lápiz de luminiscencia, que lo que nos verifica allí es que sí se haya limpiado la superficie que queríamos demostrar que es de alto contacto. Y si no, nosotros usamos un bioluminómetro que mide con ATP, adenosintrifosfato, que también lo vamos a detallar más adelante, y luego que validamos y que consideramos que ese ambiente está seguro para el siguiente ocupante, recién allí damos como de alta a esa habitación también para poder ser ocupada. Esto nos permite evitar brotes o evitar diseminaciones, o por lo menos controlarla para evitar que tengamos un problema no deseado. Las precauciones de gotitas. Lo mismo que decimos, ¿no? Se aplican a las precauciones estándar. Se le aplican a aquellos usuarios que se haya comprobado, sospeche una colonización o infección por patógenos que se transmiten por gotita en la vía respiratoria. Estas no permanecen en el aire, tenemos que recordar, porque pesan más que 5 micrones, y tampoco se expanden más allá del metro de donde se encuentra el paciente. En general, esta transmisión ocurre al toser, al hablar, al estornudar, por lo cual acá es muy importante educar al paciente con respecto a lo que veníamos hablando, de la etiqueta de la tos, saber cómo ellos tienen que etiquetarse la tos para evitar esta expansión de las secreciones. En cuanto a las medidas, además de las precauciones estándar, la protección respiratoria se utiliza una máscara quirúrgica, en este caso. Ya se utiliza al entrar a la habitación o box el paciente o al acercarse a menos de 1 metro. No requiere un respirador 95. La higiene de manos se hace como siempre, los 5 momentos, al entrar a la habitación y al salir de la habitación. Hay que siempre recordar de no estar tocando superficies que no sean necesarias. La bata se utiliza solamente, aparte de como precaución estándar, si estamos trabajando con lactantes o niños pequeños. En la habitación, bueno, es como siempre decimos, de preferencia individual. Me olvidé decir en la de contacto, digo, también nosotros siempre decimos de preferencia individual, pero en el caso de que la habitación tiene que ser compartida, en este caso es lo mismo que para la de contacto, siempre tenemos que recordar que la separación entre camas debe ser mayor de 1 metro. Nosotros, como a veces tenemos dificultades con el tema de lograr una habitación individual, a veces sugerimos colocar un biombo a forma de, más que nada que haya una separación física, porque muchas veces entra la solidaridad entre los pacientes y quieren compartirse algún objeto y a veces uno no puede estar en todas las acciones y entonces es una forma de evitar teniendo algo que lo separe, evitar que por lo menos sucedan esas cosas, o por lo menos la tentación a que lo realicen. Con respecto al traslado del paciente, siempre lo mismo, la comunicación al servicio. Acá en este caso, más allá de la continencia de la tos que le explicamos al paciente, el paciente sí debe llevar una máscara quirúrgica para poder ser trasladado y así también evitar
que se esparzan esas partículas. En niños, bueno, como es más difícil, en niños pequeños no se puede colocar una máscara quirúrgica. ¿Cuáles son los casos, las enfermedades o la condición clínica? Bueno, a modo de ejemplo, bueno, la meningitis bacteriana o supurada. Acá la duración va a ser hasta descartar la meningitis o 24 horas después de tratamiento con antibiótico efectivo. La enfermedad meningocócica, bacteriana, neumonía, sepsis o meningitis, también siempre secreciones respiratorias nasales y faringias, el material infectante, y también 24 horas de tratamiento efectivo. Recuerde que cuando hablamos de influenza, más allá de que lleva este tipo de aislamiento de contacto, si nosotros vamos a tener que manipular la vía aérea, como por ejemplo hacer una aspiración, ahí tenemos que se transforma a respiratorio, porque cuando aerolizamos la vía aérea, ahí es donde tenemos problemas de que podamos contraer la enfermedad si no es suficiente el tapaboca común. Ahí tenemos que tener un filtro o un N95 para poder ser efectivo. Solamente cuando nosotros hacemos la manipulación de la vía aérea que se aeroliza. Bueno, precauciones de la vía aérea, respiratorias de la vía aérea. Esto ocurre, como ya venimos hablando, cuando son menores de 5 micrones, o sea, la diseminación de los núcleos de las gotitas generadas por la vía aérea son menores de 5 micrones de la persona enferma. Estos microorganismos se pueden dispersar por corrientes de aire y pueden estar inhalados por cualquier huésped susceptible dentro de la habitación o a través de las distancias mucho mayores, porque quedan suspendidos en el aire. Por lo cual tenemos que tener sí o sí, en este caso, una habitación individual, de preferencia con puerta y que pueda ser ventilada. Si vamos a hablar de un aislamiento respiratorio, recordemos que los aislamientos respiratorios, los que son recomendados, son con presión negativa, nunca que la puerta quede a la misma altura de la ventana, nunca puede haber una corriente directa, porque nosotros lo que tenemos que evitar es que salga para afuera del pasillo. Siempre tenemos que tratar de que sea, por eso es la presión negativa. Cuando nosotros tenemos que trasladar al paciente o el paciente tiene que necesitar de deambular por algún lado, siempre tenemos que colocarle al paciente una máscara quirúrgica. No le pongamos máscara con filtrado N95, porque el paciente, si tuviera bien, pues primero que somos nosotros los que tenemos que protegernos. El paciente ya de por sí tiene la enfermedad. Aparte no la toleraría, el paciente no podría ni respirar, porque más allá de que todavía tiene una enfermedad respiratoria, no podría tolerarlo si tiene bien colocada un respirador N95. Siempre recordar eso, porque muchas veces vemos que pacientes le colocan la máscara y en realidad eso no es lo recomendado. Sí es recomendado siempre indicarle también, y hacemos énfasis en lo que aplique bien la higiene respiratoria y la etiqueta de la tos. Una vez que el paciente ya está en su habitación, por favor, hay que quitarle el aislamiento respiratorio, porque la máscara, porque no es necesario. Si nosotros, como personal de salud, cumplimos con las precauciones adecuadas. En cuanto a la higiene de manos, sigue siendo el mismo, siempre en los momentos adecuados, recordarlo. Acá tenemos que ponernos nosotros una máscara N95, tenemos que verificar que la colocación sea la correcta. Estas mascarillas tienen un dispositivo de metal para ajustar bien a lo que es toda la superficie de la nariz, y adecuarla bien a todo lo que es nuestra cara, evitando que no haya ningún tipo de filtrado, ningún espacio abierto. No sirve poner un tapaboca debajo de esta máscara.
esto ya dejaría de cumplir esa hermeticidad que tiene que tener, esa adaptación a lo que tiene que tener a nuestra cara. Hay que recordar que el respirador es descartable. Siempre nos hacen las preguntas, ¿cuánto dura el respirador? Nosotros estamos acá en un país subdesarrollado, con recursos económicos bajos, por lo cual, si tenemos que adecuar que el respirador tenga que ser reusado, tenemos que saber bien cuáles son las condicionantes. Este respirador nunca puede perder su función. Esa es la primer condicionante. Si el respirador o la máscara no cumple la función de la hermeticidad, esa máscara no nos está siendo eficiente para lo que nosotros queremos. En caso de que nosotros tengamos que guardarlo, siempre decimos que sea en un lugar, preferentemente una bolsita individual, y que el personal vaya evaluando su máscara rotulada, no se puede compartir, y vaya evaluando eso, que cumple la eficiencia que tiene que cumplir. No hay un tiempo determinado que se pueda decir una semana, 2 días, no. Si la máscara se humedeció en el instante de que nosotros nos colocamos las máscaras, esa máscara tenemos que descartarla. Con respecto al traslado, ya lo mencioné, bueno, siempre las mismas condiciones, comunicando, y sí con la máscara quirúrgica, ¿tá? ¿Cuáles son los casos que se tiene que aplicar este tipo de aislamiento aéreo? Bueno, una es la tuberculosis, o sospecha, ¿no? En este caso, hasta descartar la tuberculosis con una baciloscopía negativa, y en los casos confirmados, hasta la mejoría clínica de la disminución de secreciones o luego del tratamiento efectivo o baciloscopías negativas. Como ya les digo, esto siempre va a determinarse según el diagnóstico médico, ¿no? Ellos son los que van a determinar cuando el paciente está en condiciones de levantarle el aislamiento. Estos son guías. También cuando tenemos un paciente con virus varicela zoster, cuando está la erupción vesicular todavía, la varicela diseminada y las vesículas activas, con secreciones respiratorias y contenido vesicular. ¿Hasta cuándo? Hasta que las lesiones cutáneas estén secas y con costras, pero en el caso de inmunodeprimidos lo tenemos que dejar durante toda la enfermedad. Después con el virus de sarampión, también lleva este tipo de precauciones de aislamiento. En general es hasta 4 días después del inicio de la erupción cutánea, y siempre cuando estamos hablando de inmunodeprimido lo dejamos mientras dure la enfermedad. Hay un nuevo concepto que tenemos que empezar a aplicar cuando estamos bajo la sospecha, que siempre hablamos, ¿no? Ahora estamos hablando de un nuevo concepto donde le podemos llamar precauciones empíricas, que siempre tenemos que recordar que son aquellas que de acuerdo a la vía de transmisión de cuál sea, pero que se aplican cuando el paciente tiene la sospecha y lleva muchas veces en ese intervalo de donde nosotros sacamos la muestra hasta el resultado. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que cuando tenemos un paciente con diarrea y tenemos que tener bien definida aquello que le llamamos diarrea, por ejemplo, 3 deposiciones diarreicas en 24 horas, nosotros ya ahí inmediatamente le colocamos las precauciones de contacto a forma de descartar de que tenga una infección intestinal. Por ejemplo, si tenemos un paciente que viene con tos y secreciones por más de 15 días a una emergencia, también ya tenemos que practicarle las precauciones empíricas, por ejemplo, respiratorias. Pacientes que nosotros sospechamos que tuvieron una estadía prolongada en un cuidado de tratamiento intensivo, ya sea de nuestra institución o muchas veces vienen de otra institución, también tenemos que tener una precaución empírica de contacto hasta que nosotros tengamos la negatividad en la parte de laboratorio de microbiología. Esto muchas veces nos ha evitado
la diseminación y brotes, y creemos importante que lo tengan bien en consideración en cada lugar de trabajo para que lo puedan fomentar y aplicarlo. Después, debido a lo que nos está pasando de la multiresistencia, de los microorganismos, ya como venimos hablando desde el principio, se han tenido que crear precauciones, lo que se le llaman intensificadas o maximizadas. Estas medidas son adicionales para evitar la transmisión de estos microorganismos multiresistentes y las aplicamos en general cuando la incidencia o prevalencia de estos microorganismos no disminuye a pesar de la implementación de las medidas correctas. O, por ejemplo, cuando tenemos el primer caso o un brote de estos microorganismos que son muy relevantes desde el punto de vista epidemiológico. Por ejemplo, cuando tenemos Staphylococcus aureus resistente a los glicopéptidos, las enterobacterias productoras del carbapenemasas, o cuando tenemos algún microorganismo que ha generado una resistencia que no es la habitual, ahí en general el laboratorio de microbiología nos da la alerta. Entonces, hasta no tener la confirmación, acá intensificamos como esas precauciones empíricas a las maximizadas para evitar un daño mayor, porque sabemos que una vez que nosotros tuvimos algún microorganismo, por ejemplo, una Klebsiella productora de carbapenemasa, hay que tener otras medidas administrativas, que ahora más adelante lo vamos a ver, que implican no solamente al caso, sino que a todos los pacientes que estuvieron en contacto con el mismo. Cuando estamos hablando de estas precauciones maximizadas, en este caso como para pacientes con productoras de Klebsiella productoras de carbapenemasa, tenemos que saber que la variante en estos casos es que la higiene de manos siempre se hace con antiséptico, ya sea con jabón antiséptico o con alcohol en gel. Sabemos que es obligatorio siempre usar dentro de la habitación los guantes, así sea que vayamos a tocar o no al paciente, siempre al entrar a la habitación. Otra cosa particular es que el personal tiene que ser dedicado y exclusivo solo para la atención de estos pacientes. Que el material, no solamente el material que se usa de uso exclusivo debe ser del paciente, sino que también nosotros venimos sugiriendo que, de ser posible, se le trate de armar una pequeña enfermería en el lugar más próximo de la habitación, a forma de que no tenga que estar compartiendo tampoco nada que sea de preparación de medicación de paciente, porque muchas veces eso también nos ha llevado a tener que hacer una limpieza exhaustiva de todo lo que es la enfermería y conlleva al alta del paciente otro tratamiento a nivel general de lo que es todo lo que compartió ese usuario. Una cosa importante, que la familia sí o sí debe usar la bata dentro de la habitación, informarle bien de la higiene de manos, tratarle de decir que no deambule por el hospital, la higiene ambiental va a tener que también aumentarse la frecuencia, o cada vez que sea necesario, pero sí o sí siempre tenemos que recordar la higiene ambiental, que en estos casos siempre tenemos que bajar esa carga. Nosotros lo que queremos con todo esto es bajar la carga, porque eso también está comprobado, que nosotros bajando la carga también favorecemos a que se disemine al resto de los pacientes. Por eso también el baño del paciente tiene que ser con jabón antiséptico, la ropa de cama, cambiársela, la ropa del paciente también, si necesitamos trasladarlo siempre con ropa nueva, limpia, en transportarlo no en el lugar donde está acostado, siempre tratar de transportarlo en algo que esté limpio para evitar diseminar por el resto del hospital. Como le decía, cuando ocurre un caso de estos, lleva a tomar medidas administrativas bastante urgentes
por lo que se le llama o se sugiere así llamar como un comité de crisis, que este comité tiene que abarcar a todos los que tienen injerencia en cuanto a la parte administrativa de dirección, a la parte de recursos materiales, a la parte de recursos humanos, porque a la parte de hospitalización. No me voy a explayar mucho porque va a haber un capítulo de cómo manejar los brotes, pero solo a modo de ejemplo quiero decir que cuando surge un caso de esto, nosotros tenemos que saber que se tiene que formar una corte en ese lugar, porque tiene que tener una circulación restringida. Nosotros tenemos que ver con la gente de vigilancia que también contribuya y favorezca que no haya circulación que no debe ser. El material tiene que estar sí o sí, por eso la parte de recursos materiales. En general hay cierre del servicio para otros usuarios o muchas veces nos quedan pacientes contactos entre comillas de rehenes hasta que nosotros confirmemos de que esos pacientes no están colonizados para poder sacarlos. O sea, hay que implementar medidas que rápidas y que involucran a muchos servicios y por lo cual hay que interactuar con teniendo las cosas bien claras, llevando un protocolo que todos lo conozcan y que sea de fácil y rápida ejecución. Es importante todo lo que es educación, porque estos casos que en general no son habituales, la gente desconoce a veces cómo actuar, porque tienen que saber que también su higiene personal, tienen que tener una ducha para retirarse de la guardia, tienen que saber cómo actuar en el lugar preciso. Entonces es importante hacer intervenciones educacionales, talleres por turnos, que llegue a todos y a todos los agentes de salud y en todos los turnos, porque a veces los turnos alejados son los que más situaciones a veces tienen de descompensación y no saben cómo actuar. Y eso nos puede tirar abajo todo lo que implementamos en otro, por ejemplo, turno de la mañana. Tiene que llegar a todos los turnos. En general, a los pacientes, si hubo pacientes contactos que le llamamos, se hacen medidas de vigilancia y control intensificados a forma de poder evaluar la colonización. Y una cosa importante es, acá es la función del infectólogo y del médico, que saber bien el tema de los antibióticos, los antimicrobianos, utilizarlo de la forma adecuada, porque justamente este tipo de microorganismos lo que hacen es una resistencia extrema hacia, sobre todo los carbapenems, que son de tercera generación, y después no tenemos cómo poder curar a esos enfermos. Como forma de auditar, a ver si estamos haciendo bien todos estos procesos, es importante, como bien hablamos hoy en los módulos anteriores, hacer la auditoría o medición de procesos. En este caso, nosotros acá, vamos a presentar el mismo programa que ya dijimos, el BICPROC del Ministerio, que es una medición de procesos que nosotros pudimos realizar. Pero más allá de esta medición de procesos que está cuantificada en cuanto a números, y eso nos puede ayudar para poder corregir, nosotros tenemos que tener la sapiencia que la observación directa y la correctiva en el momento, esa es la mejor eficacia en cuanto a poder prevenir. Nosotros no tenemos que... si nosotros vemos a un compañero que está haciendo una tarea equivocada por desconocimiento o porque él un premio de tiempo, siempre tenemos que tratar de corregir en el momento, porque eso nos va a ayudar a prevenir un mal mayor, que es justamente una infección a alguien, o peor sería evitar un brote. Medición que vamos a presentar ahora, bueno, primero voy a mostrarles, es parecido al que ya presentamos de la higiene de manos, se mide también antes de entrar o hacer el procedimiento y al salir de la habitación, de la precaución de aislamiento en que encontramos.
determinamos qué tipo de precaución, si es de aéreo, contacto de gotitas, y después lo que hacemos es, acá mide si se hace o no el proceso. En cuanto a la higiene de manos, sí o no es visible, o sea, no lo podemos observar, si se coloca la bata y la colocación de guantes. Esto a la vez, de ahí para atrás, se marca la secuencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la pantalla, si primero se sacó la bata y después los guantes, marcamos la bata y los guantes. Acá hizo por ejemplo, al retirarse, ahí vemos que va a quedar medida como que no hizo la secuencia adecuada, que primero se sacó los guantes y después la bata. Como ya vimos que también importa no solamente colocarse bien las medidas, sino que también la secuencia en que se hace. Esto también nos ayuda a medir ese proceso, si se está haciendo de forma adecuada o no. En cuanto a la cuantificación que pudimos observar, el cumplimiento de las precauciones de contacto en este caso, solo vimos y pudimos ver que un 11% solamente las aplicaban al entrar. O sea que casi de 100, 90 no se aplicaron las precauciones correctas. Sí pudimos observar que al retirarse el 70%, acá está incluido todas, ¿no? El 70% las cumplía de alguna forma. Y si medimos en ambos procesos no llegamos ni siquiera a la mitad, ni un 40%. Esto es bastante alertante, ya que ya vimos todo lo que conduce no cumplir las precauciones adecuadas. Esto es lo mismo, es demostrado en otra torta, de que al entrar sigue siendo menos del 10%, al salir nos cuidamos más, un 40%, y en ambos procesos no llegamos ni a un 30%. Si vemos por acciones, en cuanto a la higiene de manos no varía tanto de lo que mostramos en cuanto a la higiene de la realización de higiene de manos. Es muy escaso, ni un 10%. Al salir la gente cumple más. Pero si observamos, fíjense que guantes, sí, casi un 80% y un 70% al entrar, sí, los guantes lo toman como una medida de protección importante. La bata, la mitad, y si sumamos guantes más batas, igual de todas formas, al entrar no llegamos ni a la mitad de que se cumplan las acciones en ambos casos. Es importante, como veníamos diciendo, que nosotros actuemos en el momento. Tenemos que saber que trabajar en equipo es imprescindible. Todos debemos estar involucrados en adoptar estas medidas en cuanto a la precaución, saber cuál es la forma oportuna, saber cuál es el tiempo necesario. No nos olvidemos que si nosotros, por ejemplo, vemos un cartel y el paciente tuvo una estadía larga y está dentro de esa categoría que tiene que tener la precaución hasta la alta, respetemos el tiempo, respetemos el mecanismo también de transmisión, porque todo esto va a contribuir a que nosotros tengamos un paciente seguro en el lugar donde vino a curarse y evitar ese efecto adverso que queremos evitar, que son las enfermedades, infecciones asociadas sobre todo a la atención de la salud. Muchas gracias.